Salmos 42, nueva traducción viviente. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte de Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos, y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Dónde quedó tu Dios? Salmos 42. Las crisis pasan en los dos sentidos principales del verbo. Las crisis suceden y las crisis desaparecen. Las crisis siempre producen efectos colaterales a las personas de fe. Las provocan a la duda, a la confusión y al replanteamiento de sus convicciones, de sus expectativas y aún del sentido de su vida. Uno de tales replanteamientos tiene que ver con Dios, más bien con el lugar y el quehacer de Dios en la vida de las personas que han enfrentado o que están enfrentando crisis. Hay quienes se burlan de los creyentes en tiempos de crisis preguntándoles, ¿dónde está? ¿Dónde quedó tu Dios? Lo peor de tales burlas es que en no pocas ocasiones la burla se suma a la confusión interna que resulta de preguntarnos a nosotros mismos, ¿y dónde está ese Dios tuyo? Como hemos propuesto, las crisis son transitorias, pasan, no se detienen mucho tiempo en la vida de las personas. Con frecuencia nos sorprende la rapidez con la que ha pasado el tiempo desde tal o cual momento crítico de nuestra vida, desde tal o cual crisis. Pero las consecuencias y los efectos colaterales de las crisis no siempre resultan pasajeros. Más bien, aunque los escombros de la crisis sean cubiertos por nuevas experiencias y aún por nuevas crisis, seguimos enfrentando las consecuencias, los retos y también las oportunidades a las que las crisis subyacentes han dado lugar. Aunque no resulte en automático, el hecho es que las crisis enseñan, proponen, nos obligan a modelos alternativos de vida. Algo que conviene considerar es que la burla de nuestros detractores contiene un elemento de verdad al que debemos atender. Como la burla de Balaam, aun quienes no disciernen las cuestiones espirituales, no las entienden, pueden resultar instrumentos valiosos en las manos de Dios cuando nos hacen tales preguntas o cuestionamientos, aun cuando se burlan de nosotros. Repasa Números 22. Esto porque casi siempre
ponemos el énfasis en preguntarnos dónde está Dios en el momento de la crisis, cuando resulta de mayor importancia el preguntarnos dónde estaba Dios en el momento y las circunstancias que generaron la crisis que nos impacta, que nos afecta. Las crisis son connaturales a nuestra condición humana. Algunas de estas son predecibles, otras resultan inesperadas. Unas y otras son efecto y causa de modelos de vida, propios y ajenos, y siempre su razón y sus consecuencias estarán determinadas en grande manera por el lugar que hemos dado que Dios tiene en nuestra vida. Es decir, si consideramos a Dios soporte o cabeza de nuestra vida. En otras palabras, por si le damos el lugar de bombero o apagafuegos, o si lo consideramos el Señor de nuestra existencia toda. Nos encanta referirnos a Dios como nuestro buen pastor, como nuestro refugio, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como nuestro escondedero, como la roca sobre la que descansan nuestros pies, etc. Y sí, Dios es todo eso y mucho más. Pero cuando damos a Dios el papel de mero componedor de nuestra vida, corremos el riesgo de hacer la vida de tal manera que Dios permanezca marginado, hecho a un lado, hasta el momento de la crisis, desde luego. Déjame decirlo así. Impedimos que Dios actúe preventivamente y lo limitamos a una función meramente correctiva en nuestra vida, porque solo nos ocupamos de Él cuando lo necesitamos. Y pareciera que solo lo necesitamos en tiempos de crisis. Una buena pregunta, aunque ciertamente incómoda en tiempos de crisis, sería: ¿dónde tenía yo a Dios? ¿Qué lugar ocupaba Dios en mi vida cuando esta crisis empezó a generarse? ¿O qué diferencia significaría Dios en mi todo si lo hubiera asumido como mi Señor en las circunstancias previas a la crisis que estoy enfrentando? Sí, también en las circunstancias, en el tiempo que sigue a nuestras crisis, conviene preguntarnos si las mismas, así como las consecuencias y los efectos colaterales que enfrentamos, no se explican debido a la ausencia de Dios en nuestra vida, en nuestras motivaciones, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Palo dado, ni Dios lo quita, decían los viejos. Lo que pasó, pasó, y no podemos cambiarlo. Pero, como hemos dicho, las crisis nos dan la oportunidad de replantear el cómo de nuestro modelo de vida. Y en ese replanteamiento resulta un factor determinante, fundacional, el lugar que damos a Dios en nuestras motivaciones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. ¿Es Señor o es colchón, cuya principal razón de ser en nuestra vida es ser nuestro lugar de descanso? ¿Es razón o es recurso en tiempos de necesidad? ¿Es Dios el que da sentido, la razón de ser de nuestra vida, o no lo es? Dios es Dios. Dios es Señor. Ello independientemente de si nosotros lo creemos o no. Pero Dios solo es nuestro Dios y nuestro Señor cuando nosotros lo asumimos, cuando nosotros lo hacemos nuestro como tal. Sí, el lugar que Dios tiene en nuestra vida
es el que nosotros le damos y no otro. Quizá lo más doloroso al escuchar o al hacernos a nosotros mismos la pregunta, ¿dónde quedó tu Dios? ¿Dónde está ese Dios tuyo? Sea la respuesta sincera, donde yo lo había puesto, donde lo había dejado, sabiendo que al no tenerlo en el lugar que le correspondía, su existencia no resultaba relevante. Porque en nuestra vida, Dios no está donde Él quiere estar. Está donde nosotros dejamos, permitimos, queremos que esté. Obviamente, para ubicar a Dios en el lugar que le corresponde, tenemos que desocupar de lo que lo ocupa actualmente. ¿Con qué? ¿O con quién llenamos el lugar que solo Dios puede llenar? Debemos preguntarnos. Pregunta importante esta. Porque resulta que el vacío de Dios, cuando lo dejamos a un lado de nuestra vida, resulta tan evidente, tan poderoso y tan demandante que siempre terminamos tratando de llenarlo de alguna manera, aunque ello resulta siempre tarea inútil. Nada ni nadie llena el lugar de Dios. Pero, insisto, para que Dios ocupe su lugar en nuestra vida, hay que quitar lo que lo ocupa para que Dios pueda llenarlo y ser en efecto el Señor, la razón y el camino de nuestra vida. ¿Cuál será nuestra próxima crisis? Proverbios 10, en la traducción al lenguaje actual, asegura: lo que menos desea el malvado es lo que más le sucede. En cambio, al que es honrado, se le cumplen sus deseos. Aunque puede resultar discutible tal declaración, algo habrá de cierto en eso de que lo que menos deseamos es lo que tarde o temprano, con razón o sin ella, habremos de enfrentar. Sería bueno entonces realizar un ejercicio de valoración de aquello que nos resulta más importante, más valioso en la vida, porque quizás será en tal espacio donde habremos de enfrentar nuestras crisis futuras. ¿Estamos preparados? Es decir, hoy, aquí, ¿nuestros pies están pisando terreno firme? ¿Estamos completos? ¿Permanecemos hoy en la voluntad de Dios, haciéndola y honrándolo en nuestra manera de vivir? ¿En la condición que nos encontramos, podremos enfrentar lo que viene? Desde luego, esto no evitará la crisis, pero nos permitirá enfrentarla con fortaleza y permanecer firmes cuando la misma haya pasado. Revisa Efesios 6. Porque quienes antes de la crisis se han revestido de la armadura de Dios, asegura Pablo a los Efesios, son los que podrán resistir los días malos de la vida y permanecer firmes cuando éstos hayan pasado y hayan dejado sus secuelas. Lo que pasó, pasó, cierto, pero no tiene que volver a pasar. Hoy podemos recuperar el lugar de Dios y reconocerlo como nuestro Señor, como nuestra razón de ser, como nuestro propósito de destino. Conversión es volverse a Dios, pero implica también el reconocer dónde es que en nuestra vida le corresponde estar. Al hacerlo así, siempre sabremos dónde está nuestro Dios. Y pasaremos por las crisis sabiendo que porque Él es nuestro Dios y está sentado en el trono de nuestra vida, somos más que vencedores
en todas las cosas que suceden. Romanos 8, 35 y siguientes. A vivir así, a darle a Dios lugar en nuestra vida, es que los animo y a esto es a lo que los convoco. Que Dios los bendiga. قول له